Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Pero Absalón envió emisarios por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta dirán: Absalón reina en Hebrón. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta que nuestra narración es una narración que va bien rapidita, ¿verdad? Entonces la primera parte, que le saluda a su papá, le pide permiso, le dice el neder, tiene un voto que tiene que hacer en Jerusalén. La segunda partecita ya viene, la bendición del papá de David. Y enseguida le dice: Tejotu, vete en paz, shalom, shalom, mi hijo querido. Pero aquí, cuando él le había presentado, lo presenta de una manera también muy engañosa, ¿verdad? Porque David no discierne bien todo lo que hay por detrás. Confía en su hijo, es el príncipe, es el que tendrá que ser el heredero, o por lo menos está ahí presentándose esa situación. Es el segundo, ¿verdad? Porque el primero, lastimosamente, era que Absalón mismo le había matado a su hermano. Pero por otros problemas también anteriores, que su mismo hermano Amnón, el que fue asesinado por Absalón, había ultrajado a su hermana Tamar. Bueno, y de ahí viene toda esta pelea interna. Aquí, queridos amigos, nuestro contexto bíblico, es decir, dentro de la narración, este versículo revela la fase activa y organizada ya. Aquí comenzamos la organización de la rebelión, es decir, ya le coma la idea, va a la Absalón o Berecoape Iñen su huevejina con anga o imagina ya pues a llama ve o calcular que peor que bueno, se va a meter. Es la fase activa y organizada de esta rebelión, pasando de la intención oculta a la proclamación pública de su pretensión real, de lo que él allí estaba pretendiendo y estaba diciendo, pero que estaba oculta, decíamos. Ahora sí, ya se hace visible, es decir, entero ave más entero ave más homos enducágena. Entonces utiliza la palabra shalach, enviar, envió, shalach, enviar emisarios. Es una acción estratégica de comunicación y de expansión. Nosotros hoy en día lo hacemos a través de las redes, ¿verdad? Lo hacemos a través de los medios de comunicación, enviar, dar a conocer, es una manera de comunicarnos y de expandirnos. Aparece la parte Shevet, tribu, que refleja la estructura social de Israel como conjunto de clanes con identidad propia. Es decir, aquí tenemos que ir logrando, ciudad por ciudad, Shevet, tribu por tribu. Seccional cuera ya de grupo cuera ya de entonces siempre y en todos los niveles, ¿verdad? Cuando queremos expandir en el negocio son las famosas sucursales, las parroquias son las famosas comunidades, las capillas, ¿entiendes? Pero aquí está el centro, la catedral es el centro de una diócesis, ¿verdad? La cátedra viene de ahí, de donde va la enseñanza. En los partidos son sus seccionales, a veces. Entonces siempre ya popé el Shevet, vamos hasta la tribu, vamos hasta la gente, y con esto finalmente aparece el malaj, es decir, el reinar, verbo que en la Biblia siempre implica no solo gobernar, sino que ejercer una autoridad con reconocimiento público, el malaj. Entonces aquí el reinar, yo voy a reinar aquí, le dice luego. Cuando oigan el sonido de trompeta dirán: Absalón reina. No dice Absalón es el rey, Absalón es el que intenta ponerse al frente. No, Absalón malaj es el que se ha encargado del reino y es el que comienza. Y justamente decíamos, vuelve a este lugar que es Hebrón. Hebrón es el lugar donde David mismo, capítulo 2 del segundo libro de Samuel, de este mismo libro, nos había comentado que David es el primer lugar donde lo aclaman rey. Ahora es Absalón el que está queriendo estirar y envía a todas las tribus, ¿verdad? Representantes que vengan aquí. Es un acto ciertamente performativo, es decir, no describe una realidad ya existente, sino que busca
crearla mediante la palabra. Todavía no es que Absalón reine, porque el rey David siempre está reinando. Pero con eso está queriendo como forzar y meter en la cabeza. Es como decir, nosotros algunas veces le llamamos, en nuestro término más fácil, ahora utilizamos la palabra títere. Ese es un títere, pero el que reina es otro, o es otra, o es un grupo, ¿entienden? Antes se decía, por ejemplo, dentro de nuestra política, que era una gerontocracia, ¿verdad? En otras oportunidades se dice, aquí es una masonería, ¿verdad? La que dirige y la que organiza. Entonces, el que está al frente es alguien pensado que va a ser un títere, es decir, que responderá, ¿verdad? Por eso dice, Absalón reina, el que realmente reina, el que está por detrás. Esta es la pretensión. Entonces, todo lo que vendrán tienen que responder ahí a la organización. Entonces, es una cosa bastante difícil, ¿verdad? Bastante difícil, porque en toda institución y en todas organizaciones nosotros podemos mirar, y ese puede ser uno de los errores, ¿verdad? De toda institución. Porque entonces la institución no está cumpliendo con el rol de asumir verdaderamente un encargo general propuesto y llevado a cabo, pero de acuerdo a los principios y los valores, ¿verdad? Y no simplemente de aquel que reina verdaderamente y que impone y dice, no, pea no responde, fuera, es muy de otro. Y así sucesivamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15 y el versículo de hoy de nuestro estudio es el versículo 10. Pero Absalón envió emisarios por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta dirán, Absalón reina en Hebrón. Aquí, queridos amigos, tenemos el contenido bíblico que envía allí emisarios. Aquí es Absalón el Malaj, el que reina, está lanzando ya la idea, su campaña política, ya la sueña de Obeya lleva. Bueno, y detrás de esto, queridos amigos, tenemos ahora nuestro contexto histórico. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? Recordemos que la proclamación de un rey implicaba señales audibles y visibles, que convocaban al pueblo a reconocer a una nueva autoridad. El término shofar, trompeta, era un instrumento utilizado en contextos militares, religiosos y políticos y marcaban los momentos decisivos. Aparece entonces aquí el Israel como unidad política compuesta por diversas tribus. Y luego la palabra kol, la voz, sonido que aquí representa la difusión del mensaje. El kol, el grito. Y por lo tanto, Absalón está utilizando una estrategia altamente eficaz, descentralizando así la proclamación enviada por mensajeros a todas las tribus, generando la impresión de un consenso generalizado. Esto refleja un conocimiento profundo de la dinámica política del reino, donde la aceptación colectiva era clave para la legitimidad del poder. Imagínense. Es decir, que vea la famoso manipular. Hoy en día ya no es a través del shofar, pero el shofar para nosotros hoy en día son los medios de comunicación. Hoy en día ya estamos entrando más en las redes. Los jóvenes, por ejemplo, se dejan manipular mucho más ya por las redes. De beber y qué en las redes, y las redes es lo que tenemos, el pan nuestro de cada día. Así ve mala guapu bebé bañada televisión, pero en fin.
Hoy ya lleva más o menos ya llevamos tiempo, ya es ya y cuál año de horario, pero normalmente en el día a día, en el trajeteo de nuestras actividades, nosotros ahí tenemos el celular, a ver, chun, 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 y las redes. Y por eso que las redes ahora son mucho más rápidas también. Los mensajes, postcat, por ejemplo, mía, por ejemplo, y ¿cómo hacen de la mensaje? Y la de tiempo, a ir mañana en WhatsApp, chun, 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 eres la interesa, regendú más o menos 1 minuto, 2 minutos, etc. Y esto es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos hace entender dentro de un contexto cultural antropológico. Nosotros miramos que este versículo muestra cómo las sociedades construyen autoridad a través de símbolos y rituales compartidos. Eso también es importante. A veces la comunidad, igualito que nosotros. Entonces, sea peña bollada, arecoyea, lleva la sepove, la se gobierno, arecola se ya, estoy aquí, soy el rey, ya ayude. Entonces, umi shevet, es decir, las tribus, se hay purú y shubecuara, hagan aguay, a ver como rey. Pero después entonces, soy yo, simplemente el que se va a quedar con toda la tajada, ya ayude pues. Tenacela repartida la tajada después, de acuerdo a mi conveniencia. Entonces, queridos amigos, estos símbolos y rituales son compartidos al inicio, estoy todo junto, ya a todas las tribus, Shevet, a todos, col, medio de comunicación, col, hay que gritar, hay que dar a conocer, ya se pucayara. Y representa después la idea central, el objetivo es llegar al leb, es decir, al corazón. Entonces los medios de comunicación tienen que tener esa capacidad de manipulación para que se pueda llegar al corazón, a la razón de esa gente. Bueno, a la razón es un poco difícil, más bien al sentimiento. Por eso es que muchas veces aparece, ¿verdad? Mi candidato, lo que sea, la garra, ya una viejita, mira, ay, mía, oye, tumbado hoy, ay, che, mamita mía, ella mía, la por todas partes. Ay, ponátame, ya, única vez, oh, bebé, nunca más. Ay, yo haga pea, ni nada de cuál, más pionde. No puedo hacer. No. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo aquí Absalón es simplemente está utilizando el corazón, el sentimiento, o mejor dicho, pecado doble, porque está utilizando la necesidad y la pobreza de esa persona justamente para que él pueda ir pisoteando, ¿verdad?, los valores y los principios de la humanidad, es decir, de las personas. Y entonces siempre se pide una adhesión interior del pueblo. Y para tener la adhesión interior del pueblo tenés que mostrar el gesed, la misericordia. Es decir, un lobo que tenés que vestirte de ovejita. Ay, qué cholera, de cuña cara, ay, comí taco, haré ya rara, upina, esa la foto, pega que amor. Y siempre hay que expresar lealtad, fidelidad, porque eso es lo que nosotros después vamos a querer de parte del pueblo también, ¿verdad? Queremos que ellos sean fieles con nosotros. Y entonces señala una implicación total de la persona en la comunidad. Es decir, él en ese momento, supuestamente, se implica con esa persona, se implica con ese grupo. No es solamente un anuncio, sino que un acto que moviliza emocionalmente y socialmente a la población. Por eso que el aspecto antropológico revela cómo el poder puede consolidarse no solo por la fuerza, sino por la construcción de una narrativa que logra captar la voluntad colectiva. Queridos amigos, antes yo recuerdo que estaban los famosos llamadores por la radio, los llamadores. Entonces, ahora es por WhatsApp o por las redes, ¿verdad? Entonces, te tirotean ahí, ¿verdad? Esto, aquello, siempre. Mira la tembiguaina. Pero hoy oí un grupo seleccionado de tembiguay, que después bombardea, ¿verdad? Bombardean siempre aplaudiendo al líder. Hagan lo que hagan, hagan la macaná que hagan. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que aquí eso de una verdadera conversión mombureña de ¿verdad? O un sentido crítico, momburibén moe. Porque pues es, de cierta manera, el trabajo que están haciendo. Es el trabajo. Apearlo ya para Absalón.
Él envía emisarios, pela emisarios, emisarios. Es un término mucho más religioso y mucho más, digamos, por encima. Pero ñandela ya ponatamos la ñandeñe, te enviguay atira o mondo, bebé. Evetes, que envía, ¿verdad? Nande gracias a Eima lleva, pero entonces, y entonces para defender lo indefendible, ¿entiendes? Y eso es lo que está haciendo, construyendo una narrativa que logra captar, porque esa pues es la idea, captar. Y entonces todo es positivo. Y estemos en el lugar que estemos, hasta estemos en los más altos puestos, ¿entiendes? Y hay muchos. También nosotros le llamamos los famosos chupamedia, ¿verdad? Brasileños mía y chupasacos ellos mía. Y así. Cada cultura tiene una expresión, ¿verdad? Pero para darnos a entender, antes le decíamos nosotros pirahueles, ahora se utiliza menos, pero es decir, porque estamos hablando de un aspecto antropológico. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. El capítulo 15, versículo 10. Pero Absalón, está luego el adversativo. Ante esa confianza de su papá, de David, que le envía, sí, será el trejo a tu Shalom, Jerusalén, anda a cumplir con tu voto, Neder, importante, la de Yapotahina Shub, es decir, David lo toma de una manera muy confianzuda. ¿Se acuerdan que decíamos que le faltó discernimiento? David no discerne por ahí las cosas. Mucha misericordia, y entonces le da, le deja, confía mucho. Y entonces Absalón envió emisarios ya ahora por todas partes de la tribu de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta, el shofar, los medios de comunicación que van a invadir por todas partes, de arriba, de abajo y por todas partes, las redes, cuando oigan el sonido de ese shofar, de esa trompeta, dirán: Absalón reina. A ver, ese candidato era peaina. Peana ya llevo beteta, peana ya llevo de. Peana en día tu moy ya move. Entonces, queridos amigos, hay algunas palabras claves. Y lo primero es justamente reina. Y la palabra es, ¿verdad? Malach. Malach es importante tener en cuenta porque este verbo implica ejercer autoridad como rey en la tradición bíblica. Ejercer la autoridad. En la tradición bíblica, el reinado auténtico está ligado a la voluntad de Dios. Entonces, si Él reina, quiere decir que esa es la voluntad de Dios. En este caso, Absalón se autoproclama, lo que revela una ruptura con el orden legítimo y una aprobación indebida del poder. Entonces, entonces el col, las redes, por todas partes, tenemos que invadir. Entonces, di tantas veces una mentira que al final todos, de tanto escuchar esa mentira, creerán que es verdad. Esa fue una de las leyes, ¿verdad? De los comunicadores o lo que sea. Tantas veces. Entonces, esto se llama, al final de cuentas, el medio de comunicación que como objetivo tiene el de informar, justamente lo que hace es desinformar. Todas estas guerras, ¿verdad?, que uno recibe, ¿verdad?, de todas estas agencias, ¿verdad?, estas agencias internacionales, por un día. Pero cada una de las agencias tiene su tendencia, de nuevo, a quien le apoya, ¿verdad? Y entonces, en lugar de informarte, lo que hace es desinformarte. O sea, es muy difícil. Ya Herodoto, cuando comenzaba a hablar de la historia, porque él es el padre, ¿verdad?, de la historia, de
documentar. Pero él decía, incluso para documentar no es fácil. Porque yo documentando, lo que estoy haciendo es poniendo por escrito también lo que yo veo, lo que yo interpreto y lo que yo quiero escribir. Incluso dentro de esa reflexión decía, la historia escribe el vencedor, dice. La historia escribe el vencedor. Porque el que fue vencido ya está, cajón me va. Me imagino, vaya veo escribita. Vaya la edita, ¿verdad? Después hay una revisión, de nuevo una revisión histórica, más o menos, que esto, que aquello. Pero las tendencias, queridos amigos, ¿viste? Se dan cuenta que son las ideas, entonces, las que manipulan y las que dirigen nuestra historia. Ahora, entonces, ¿verdad? Si no hay esa verdad, el aletheia en el corazón del hombre, en lo más profundo, después va a ser muy difícil también llegar a tener y a presentar una historia real. Y aquí, en ese sentido, el Melech es el que te va a poner o te va a dar el orden legítimo. Si vos no tenés eso, entonces lo único que estás haciendo es una autoproclamación, pero porque él ya tenía el permiso. Él aprovecha de esa situación y de ese permiso para autoproclamarse. Y así comienza a revelarse ya la ruptura con el orden legítimo y una apropiación indebida de parte de Absalón del poder. La otra palabrita clave, queridos amigos, es el shofar, ¿verdad? La trompeta, el instrumento que tenía ese significado religioso, social, profundo, que marcaba los eventos más importantes de guerra, festividades, proclamaciones. El shofar, el cuerno. Entonces, va, evalúa. Vea que la todos estos medios de comunicación, Instagram, Facebook, X y lo que sea, todo lo que hay, YouTube, ya de televisión o mía, todos estos son los medios de comunicación. Vea la shofar, el shofar, puta, de la gente. Y en estuve, cayó Arios, hola emisario fuera, ¿verdad? Y va pasando por la ciudad, cayó etcétera, etcétera. Y después ya en la puerta de la ciudad. Ahí se acuerdan que estaba lo de esa plaza, así fuera. Se investiga y ve aún la noticia. O en todo caso, cuando eran así muy grandes, entonces iban de lugares en lugares, ¿verdad? Ahí a Pepe y la gente, a Pepe otro lugar. Entonces el shofar, con su sonido, marcaba los eventos de guerra, festividad, proclamaciones y se convierte en el símbolo de la instauración de un nuevo poder. El solo hecho de hacer sonar, ¿verdad? Después las trompetas, ¿se acuerdan? Hasta ahora nosotros solemos ver. Incluso en algunos casos ya teníamos la trompeta, la hoy ya ve con actividad, con como un signo mostrando ese signo sagrado, que pueden ser también utilizados con fines meramente personales, egoístas, políticos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 10. En este versículo 10, Absalón envió emisarios, Shalach, por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta dirán, Absalón reina sobre Hebrón. Eso es lo que él quería estar bien seguro, ¿verdad? Y entonces reina. Este ya es el ejercicio de autoridad como rey, Malach,
Y bueno, ¿qué enseñanzas, queridos amigos, podemos sacar de este estudio bíblico nuestro? En primer lugar, el poder puede construirse mediante la manipulación de la percepción colectiva. Manipulación de la percepción colectiva. Este es el pan nuestro de cada día, queridos amigos. Este es el pan nuestro de cada día. Manipulación de la percepción colectiva. ¿Por qué? Nosotros, con nuestra terminología, nosotros lo estamos hablando de un elemento un poquitito más de alto pensamiento, ¿verdad? Una manera religiosa de presentar. Pero la manipulación es cuando nosotros hacemos que la gente se vuelva nuestro embiguay. Galander embiguay. Tembiguay. Es decir, que va a responder, pero va a responder totalmente a lo que el patrón le diga, o lo que el patrón diga. El temiguay en nuestro idioma, el títere sería un poco también en castellano, con una terminología un poquitito más elevada, ¿verdad? El titiritero y el títere. Entonces, que tendrá que responder a eso. Entonces hay una manipulación, queridos amigos, una manipulación total. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades incluso de reflexión, porque no piensen que para esto simplemente uno tiene que, no sabe ni hablar o lo que sea, no, porque esto pues no es cuestión de comunicación, sino que es cuestión de actitud, es tu actitud. Yo puedo ser una persona pero súper formada, pero en mis actitudes y en mi formación, en mi criterio, en mis ideas, puedo tener la idea tergiversada, o mejor dicho, como utilizamos aquí, manipulada. Entonces, por eso, el poder es el poder el que puede construirse mediante esa manipulación. Y muchísimos en sus poderes, en sus instituciones, ¿verdad?, ponen a gente muy capaz, pero con actitudes débiles, con actitudes de falta de un verdadero discernimiento sobre los valores y los principios, cómo se tendrían que manejar, ¿entendiste? Entonces lo que esperan es, sí, patrón, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Entendiste? O sea que más o menos no me cuando sea. Bueno, este es el primer elemento que tenemos que tener en consideración como enseñanza de este versículo, el capítulo 15, versículo 10. Una segunda enseñanza es que las palabras y los signos tienen capacidad de crear realidades sociales. Palabras y signos. Palabras y signos. Eso es lo que puede crear realidad social. Una realidad social, queridos amigos, que lo hago a través de las palabras, porque esto es lo que está manipulando. A través de los signos, esto es lo que estará manipulando. Nosotros siempre a través del ver. Nosotros utilizamos mucho el ver, derecheza cuaibio. Y así, somos manipulados en el ver, que quiere decir el sentir, el conocer. Una tercera enseñanza es que la lealtad del pueblo puede ser influenciada por estrategias bien diseñadas. Pueden ser influenciadas. Por eso el aspecto crítico, por eso el aspecto del discernimiento, y por eso el aspecto de la educación filosófica es esencial y fundamental en todo pueblo. En todo pueblo. Si nosotros, queridos amigos, no damos ni no sé cuánto por ciento sobre la educación, ¿verdad? No sé, pero es una ínfima parte. Pero ¿qué pueblo estamos esperando, verdad? Pero nuestro futuro depende de eso. Y después cada vez que vamos a hacer algo, ya llevé limosna. Porque Taiwán, porque tal fulano, porque peo me de colectivo, porque me de pea, ya vamos a la ñan de proyecto. A la ñan de ya producía hoy como así, muy va, corrupto bolsillo. Entonces, queridos amigos, esto es lo que te está diciendo, la lealtad del pueblo puede ser influenciada por estrategias, atención, bien diseñadas, manipulada e influenciada
por estrategias bien diseñadas. ¿Y ustedes qué piensan? O luego la asesor cuera. No, pea pecha ya para una pecha para pecha. Entonces, de imagen, asesor de imagen, así tenés que presentar, eso tenés que decir, así tenés que actuar, esto tenés que responder, ¿entendiste? Ya puro me llevé, de peaje. Pues peaje nada de función de la títere, andere cueva de acuerdo a lo que te vamos a ir dictando. La cuarta enseñanza de este versículo maravilloso es que la autoridad verdadera debe estar alineada con la voluntad de Dios. Y aquí está lo positivo. La autoridad verdadera, queridos amigos, la autoridad verdadera. Por eso decimos que el libro de Samuel y todos los libros históricos son libros que se llaman libros políticos. Se les llama libros históricos, ¿verdad? Pero dentro de la historia, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, te está hablando directamente de cómo nosotros vamos a encarar y vamos a manejar y vamos a llevar la historia de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que no todo lo que se proclama como verdad es legítimo en su origen. No todo lo que se proclama como verdad es legítimo en su origen. Entonces, por lo menos en el origen, siempre hay manipulación. A peña moñe bueno, a peña es sana, pero no todo. Queridos amigos, lo que se proclama como verdad, esta es la verdad y no siempre tiene su legitimidad, como en este caso de Absalón. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañé, con el Padre Víctor Luis Cabañas.